La falta de material de protección y de test rápidos afectan especialmente a algunos colectivos, como es el de las personas con discapacidad. Desde el Comité Español de Representantes de este colectivo, desde CERMI, exigen a las autoridades sanitarias que prioricen su diagnóstico y también su prevención. Hablamos con el presidente de CERMI Aragón, con Luis Gonzaga. Buenos días. Buenos días. Aseguran ustedes que faltan medios para atender a una población de riesgo extremo. Pues sí, efectivamente. Es decir, estamos en el día 15 de confinamiento de nuestras personas en residencias o bien en sus domicilios. Y bueno, pues venimos de alguna manera, venimos estando en contacto tanto con el Ayuntamiento de Zaragoza como los ayuntamientos de Huesca y Teruel y los servicios sociales del Gobierno de Aragón, y desde el primer día venimos demandando, evidentemente, pues necesitamos que las personas que atienden a las personas con discapacidad que están en residencias o a las que se les presta ayuda domiciliaria, pues necesitan de los medios de autoprotección necesarios para hacer su actividad sin correr el riesgo de contagiar a más personas. Sabemos por parte, es decir, estamos en contacto diario como le digo, con las autoridades. Sabemos que se están haciendo esfuerzos tremendos para dotarnos de esos medios, pero bueno, a fecha de hoy, pues lo que tenemos que decir es que pues estamos llegando a una situación límite, se nos están acabando el material. Algunas entidades han podido hacer pequeños acopios de material. El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza nos han ido haciendo pequeñas entregas de donaciones particulares, pero ahora sí que ya necesitamos de una manera urgente que a todas nuestras personas que atienden a personas con discapacidad, a los usuarios, pues se les dote de las medidas de autoprotección necesarias para no correr riesgos. Para comprender también cómo es el día a día, ¿qué situaciones son las que más les preocupan, tanto en el personal que atiende a estas personas como en las personas con discapacidad? Bueno, hay que tener en cuenta que, como le digo, es decir, nosotros tenemos la población nuestra está o bien en sus domicilios o está en residencias. Las personas que están en residencias, evidentemente, pues están atendidas por profesionales. Esos profesionales, pues en algunos casos y en algunos casos de las personas atendidas también se están empezando a detectar pues síntomas, empiezan a presentar sintomatologías. Y bueno, también necesitamos que urgentemente se les hagan los test, las pruebas, pues para saber si de alguna manera estas personas están infectadas o no. El procedimiento que estamos haciendo es que en el momento, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, en el momento que en una residencia una persona presenta sintomatología, lo que está haciendo es aislarle, se le está aislando. Claro, en muchos casos hay que tener en cuenta también, sobre todo en personas con grandes discapacidades o discapacidad intelectual, estas personas no son capaces de podernos transmitir esa sintomatología. Es decir, ellos no saben si les duele la cabeza, si les duele la garganta. Es decir, nuestros profesionales tienen que de alguna manera pues adivinar un poco por su estado de fiebre o algún otro síntoma que presenten si son positivos o no. Entonces, sí que necesitamos que con urgencia se puedan hacer estas pruebas pues para realmente valorar cuál es la situación. A fecha de hoy, nosotros en las 26 residencias que gestionan las entidades de CERMI, tengo que decir que estaríamos hablando de residencias donde se atienden personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, pues han aparecido muy poquitos casos, pero claro, esta información puede ser errónea porque en la medida que se vayan practicando los test, pues este porcentaje puede aumentar. Por otro lado, el resto de la población a la que atendemos, que están en sus casas o bien que tienen una vida autónoma y viven solos en casa o viven con sus familias, nuestros profesionales también les están haciendo asistencia domiciliaria. Y claro, ahí también pues se edifica, es decir, en el momento que se detecta, pues también se le recomienda a la familia o a la persona pues que se aísle. Pero claro, como digo, necesitamos que con urgencia poder valorar exactamente de cuántos casos estamos hablando, porque ahora mismo los datos que tenemos, pues evidentemente no son datos correctos, son datos que nosotros creemos que puede haber más casos.
También muchas de las atenciones se están realizando a través de teléfonos que ponen en servicio el Salud, también a través de las distintas aplicaciones de móvil, aplicaciones a través de webs. ¿Están adaptados esos sistemas para las personas con algún tipo de discapacidad auditiva o visual? Pues evidentemente no están adaptados. Es otro tema que nosotros desde CERMI Aragón hemos hecho consultas y hemos evacuado al Ministerio de Sanidad, o sea, a la Consejería de Sanidad y a la Consejería de Servicios Sociales y al Instituto Aragón de Servicios Sociales esta situación. Es decir, se están poniendo algunas apps pues, para que la gente pueda consultar, desde ahí se le derivan un 061 o a cualquier otro teléfono donde se les pone en lista de espera para realizarles las correspondientes pruebas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, dentro de la discapacidad hay personas sordas que evidentemente no pueden utilizar estos medios audiovisuales. Nosotros se propuso en su momento que de alguna manera, pues en algún teléfono, como pueda ser el 061 o algún otro teléfono que pudieran habilitar las autoridades sanitarias aragonesas, pues se dotase de algún sistema de videoconferencia, y al otro lado del teléfono, pues evidentemente que hubiera alguna persona, algún intérprete de signos que pudiera de alguna manera poderse comunicar con la persona que llama y que evidentemente al no oír no puede contactar. Luis Gonzaga, presidente de CERMI Aragón, de la confederación que engloba a las personas y a las entidades que trabajan para las personas con discapacidad, muchas gracias por atendernos en directo. También le mandamos desde aquí un abrazo y mucho ánimo para estos días que son complicados para todos. Muchas gracias a vosotros, y si me permites una última sugerencia. Sí, claro. Es decir, en primer lugar, nuestra situación es límite, eso que queremos transmitirlo, que no podemos seguir sin equipos. Y luego, por otro lado, sin quitarle ningún mérito, por supuesto, al personal sanitario. Yo personalmente tengo familia de personal sanitario y además algunos afectados. No quiero quitarle ningún mérito, por supuesto que son unos héroes, pero también quería poner en valor a nuestro personal sociosanitario que atiende a las residencias, que atiende a las personas que están en sus domicilios y que también de alguna manera yo creo que hace una labor heroica y que se merece que su labor sea reconocida. Sí, estos días hemos insistido en la labor del personal sanitario y también de las personas que trabajan para los servicios sociales, la importante labor que están haciendo estos días, arriesgando en parte también día a día su salud y ayudando a las personas que lo necesitan. Muchas gracias por atendernos y buenos días. Muchas gracias. Nosotros no.